¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva recorrida con nuestro campo en acción, como lo hacemos desde hace más de 30 años. Cada semana compartimos los principales temas de la producción agropecuaria en la provincia de Entre Ríos. Y hoy vamos a seguir viendo, observando, teniendo testimonios de lo que han sido las campañas agrícolas en nuestra región. Estuvimos en el sur de la provincia de Entre Ríos, también en el departamento Victoria. Estuvimos en la estación experimental del INTA Paraná, conociendo lo que se está haciendo en experiencia en la transición agrícola hacia modelos agroecológicos. Hoy vamos a compartir primeros testimonios de este tema. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, vamos a hablar de lo que ha sido la campaña triguera, las malezas que se han presentado, las alternativas de manejo, y de esto charlamos con Katia Farer, especialista de una importante empresa que nos dio su opinión sobre este ciclo productivo. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Aquí estamos acompañando a nuestro comercio amigo, Berardo Agropecuaria, mostrando las alternativas que tenemos desde Sigma para el control de malezas. Contanos básicamente justamente en el cultivo de trigo cuáles son las alternativas que están presentando hoy. Bueno, lo que hicimos nosotros fue un ensayo de presiembra en trigo para el control de malezas, apuntado al control de ramanera, de raigras, en donde principalmente seguimos posicionando la terbutilacina como activo. Realizamos 3 estrategias. En la primera lo que planteamos es terbutilacina como único activo por ahí para los lotes en que no tienen tanto problema. Y después tenemos 2 más que van apuntados a 2 segmentos distintos. Una es terbutilacina en combinación con diflufenicán para el control principalmente de crucíferas, para el productor que tiene ese problema en el campo. Y por otro lado, la tercera estrategia es la terbutilacina en combinación con flumioxacin para tener un cierto control también en raigras, sumarle, digamos, ese plus del flumioxacin a la terbutilacina. Indudablemente la aparición de terbutilacina en el mercado fue un boom que hasta el día de hoy se nota, si se quiere, digamos. Pero como todo proceso de una nueva molécula, también está la recomendación de cuidarla, ¿no? Sí, por supuesto. La idea siempre es desde Sigma. Tenemos una paleta muy amplia, sobre todo de herbicidas, y rotando los mecanismos de acción para no generar resistencia. Y bueno, y que cada productor o su técnico elija la mejor recomendación para darle, mezclando y bueno, generando el control que necesite. Y más allá de todas las recomendaciones en cuanto a productos se refiere, también hay una cuestión de manejo que es muy importante. Por supuesto, eso está dependiendo de cada técnico, cada uno tiene su receta, pero bueno, nosotros de Sigma tenemos las puertas abiertas para que nos consulten, nos pregunten sobre todos los productos que tenemos. Bueno, principalmente la terbutilacina es muy versátil, la pueden usar en trigo, en maíz, en soja, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones. Así que bueno, estamos abiertos para cualquier consulta, estamos a disposición. Y durante este encuentro también tuvimos la oportunidad de charlar con el ingeniero Patricio Ramón acerca de la importancia de los controles previos a la siembra. Un hermoso día, una hermosa jornada con la gente de Berardo, participando desde UPL con tratamientos de semilla y con algunos tratamientos foliares también, tanto de fungicidas como de productos biológicos. Nosotros aquí estamos presentando lo que es Rancona Trio para cura semillas en cereales de invierno, y además la combinación con Biocime, que es un producto biológico que trabaja básicamente ayudando al aumento de la velocidad de germinación de las semillas. Hablábamos en otra oportunidad que, bueno, para garantizar un buen estadio del cultivo desde sus comienzos hacia el final, el trabajo desde la simiente es algo fundamental, ¿no? Es fundamental empezar con buena calidad de semilla, con buenos tratamientos en esas semillas, para asegurar el rendimiento genético que viene desde el semillero. Entonces es fundamental arrancar con una buena fertilización, buena genética, y después con todo el apilado de productos, sean biológicos o químicos, para lograr un cultivo aceptable y con buenos rendimientos. La aparición de patógenos que afecten a la sanidad de un cultivo como es el trigo, este año no estuvo tan marcada como años anteriores, ¿no? Este año, a diferencia del año pasado o el anterior, vimos un comportamiento más errático, por ahí también por las condiciones ambientales. Tuvimos un invierno bastante benigno, incluso con muchas fluctuaciones de temperatura y de humedad. Entonces por ahí las condiciones no se dieron para que los patógenos explotaran como en otras situaciones ha pasado.
De todas maneras, UPL siempre tiene una solución para este tipo de requerimientos. Nosotros desde UPL estamos trabajando con Gold Leaf, que es nuestro fungicida para trigo y para soja, un fungicida multisitio con 3 principios activos, promoviendo también lo que es la rotación de modos de acción para prevenir y alargar la vida útil de los productos, previniendo lo que es la resistencia. La aparición de foliares de las últimas campañas es una práctica que viene ganando cada vez más terreno, ¿no? Sí, sobre todo para mitigar estrés. Hay muchos productos como el que nosotros hemos presentado hoy, que es Biotron, que ayudan a la planta a mitigar estrés bióticos y abióticos, que muchas veces son estrés que no los vemos, ya sea por la presencia de un patógeno o la incidencia misma de un producto químico, y con estos productos logramos ayudar a la planta a desgastar menos energía, en tratar de recuperarse, ayudándola con productos con formulaciones de micronutrientes o macronutrientes. Patricio, en una campaña como la presente, clima por un lado, que complica. Manejo, que puede ayudar mucho, hay que esperar los resultados y la optimización a cosechas, sinceramente. Sin dudas que sí. Venimos errando varios de los pronósticos de lluvia, sobre todo del lado de la costa del Paraná. Por ahí acá han tenido afortunadamente más suerte que en aquella zona, pero sí, yo creo que va a ser una campaña para estar ahí con los pies en la tierra y ver qué pasa de aquí a cosecha. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos venimos a la estación experimental del INTA en Oro Verde. Estuvimos en la estación experimental del INTA en Oro Verde. Allí tuvimos la oportunidad de recorrer distintas parcelas y charlar sobre los modelos productivos sustentables, aquella transición que se está haciendo hacia modelos agroecológicos. Charlamos con Leonardo Coll, especialista de esta institución. Bueno, lo que se quiere mostrar son los primeros resultados de un ensayo que es de larga duración, pero que es relativamente joven porque nació en plena pandemia, en mayo del 2020, y los primeros resultados que estamos encontrando a partir de los objetivos de este ensayo, que eran evaluar qué impacto ambiental y productivo tienen los sistemas de intensificación sustentable versus los sistemas que están en transición hacia la agroecología. Y bueno, los primeros resultados que estamos viendo es que la productividad de recursos en los sistemas de transición agroecológica vienen evolucionando negativamente, básicamente por una menor eficiencia en el uso de recursos como la radiación o el agua, ¿no es cierto? Por otro lado, hay aspectos positivos como un menor impacto ambiental. Recién comentaban gente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Fitopatología y del grupo de fitopatología de acá del INTA, que están trabajando en forma conjunta, comentaban menor problemas de enfermedades en los sistemas de transición agroecológica, y por suerte en los últimos años no hubo problema de plagas o de enfermedades severos. Pero lo que sí estamos viendo es también un problema muy creciente en los sistemas de transición agroecológica de las malezas, donde a pesar de que hay herramientas de control mecánico y cambios en el arreglo espacial de los cultivos, no logramos todavía superar ese problema que consiste en la competencia que ejercen las malezas. ¿El factor clima cómo influyó en esta experiencia? Bueno, justo venimos en un proceso de años secos, 3 años muy secos, que pueden haber cejado los resultados. Por eso es necesario hacer ensayos de larga duración para ver cómo evolucionan estos sistemas a lo largo de distintos ciclos climáticos, ¿no es cierto? Pero justamente todos los procesos competitivos con maleza en años secos se agudizan, entonces el efecto de esa competencia en los rendimientos de los cultivos fue mayor probablemente a lo normal.
¿Con qué cultivos rotaron? La rotación es 100% agrícola, la que se lleva acá es básicamente trigo, soja de segunda, un año, y al año siguiente un cultivo de cobertura consociado por distintas especies leguminosas, gramíneas y brasicáceas, y sobre ese cultivo de cobertura, una vez suprimido, se realiza un cultivo de maíz tardío. O sea que en 2 años hay 4 cultivos. Es una secuencia bastante intensa, ¿no es cierto? Bueno, estamos en una zona cercana a poblados, ¿no? Algo que pasa en muchos lugares, no solo de la provincia, sino en todo el país. ¿Cómo observan o qué balance se puede hacer de esta experiencia? Porque obviamente que esto es para trasladarlo a productores, ¿no? Sí, digamos, la Experimental Paraná, así como otras experimentales de INTA que han quedado cercanas a los poblados que van expandiéndose, están atravesados por esta problemática. Toda un área importante de la experimental está bajo manejo de este tipo, en transición hacia la agroecología, donde no se pueden hacer pulverizaciones. Y vemos que es muy difícil ir superando los problemas que se nos van presentando. La productividad del campo experimental de la cooperadora de INTA ha ido bajando un poco por esta temática, pero bueno, estamos justamente investigando para ver qué cosas se ganan con los manejos agroecológicos y qué es lo que perdemos con respecto a otros sistemas más productivos. Y también charlamos con la especialista Adriana Saluso acerca del suelo y los microorganismos presentes. Básicamente desde hace 3 años nosotros nos fijamos como objetivo evaluar el impacto que tienen las prácticas agronómicas en la biología del suelo, la biota edáfica. Básicamente en los invertebrados que habitan el suelo naturalmente y también en la microflora autotrófica edáfica, es decir, fundamentalmente cianobacterias. Este trabajo es un trabajo interdisciplinario que lo llevamos adelante no solo profesionales de INTA Paraná, sino también profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, y también tenemos mucha ayuda de becarios alumnos, que es un trabajo muy interesante y ellos aportan a través de su asistencia a estos ensayos y contribuyen a poder hacer los muestreos que son bastante exhaustivos. Bueno, acá se comenzó con un modelo de producción tradicional en un proceso hacia la agroecología. ¿Cómo estaba el suelo con el modelo tradicional? Bueno, en realidad nosotros partimos para implementar los 2 sistemas, el de manejo e intensificación sustentable y el manejo transición hacia la agroecología, del mismo nivel. Es decir, por ejemplo, en el caso de los invertebrados, partimos todos de la misma densidad de individuos por metro cuadrado, que en ese momento, en el 2020, cuando iniciamos estos ensayos, era de un promedio de 950 individuos por metro cuadrado. Ahora, a medida que va transcurriendo los años, lo que vimos es que el componente de la sequía tiene una influencia muy grande en la densidad de invertebrados que habitan en el suelo, más allá del tratamiento que se realice, ¿no? O sea, independientemente que sea de MIS o MTA. ¿Y qué tipo de insumos se han utilizado para esos tratamientos? Bueno, en el caso del manejo que hacemos a nivel de epigeo, para los invertebrados, en estos últimos años lo que hemos visto básicamente son aplicaciones en el cultivo de soja solamente. En el último año hicimos 2 aplicaciones para trips, hicimos una aplicación para chinches fitófagas y también una aplicación para orugas defoliadoras. Eso desde el punto de vista de invertebrados. Y después también se hace todo el manejo con herbicidas para manejar justamente las malezas. ¿Y qué balance pueden hacer en estos 3 años? Bueno, en lo que respecta a la biota edáfica es interesante saber que hubo diferencias entre tratamientos, pero eso dependió fundamentalmente del año en que nosotros estemos evaluando. Por ejemplo, en el caso de cultivo de cobertura hubo mayor densidad de invertebrados en el MIS, es decir, manejo de intensificación sustentable en comparación con el manejo de transición agroecológica. Que es interesante eso porque eso tiene que ver fundamentalmente con la forma en que se suprime el cultivo de cobertura. Aparentemente la supresión mecánica ejerce un efecto mayor en el suelo y eso hace que los microorganismos y los organismos que habitan el suelo se vean perjudicados. ¿Qué es lo que les falta, digamos, para completar, digamos, todo
un dato que se pueda aplicar a productores? Bueno, nos faltan años, porque todo el sistema de suelo lleva su tiempo restituirse. Entonces, a medida que nosotros vayamos incorporando mayores años o mayor cantidad de años en las investigaciones, vamos a tener datos mucho más robustos y de esa forma poderlos compartir con los productores. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final nos vamos hasta el departamento Victoria. Estuvimos compartiendo una jornada técnica sobre trigo en el departamento Victoria. Allí charlamos con Jean-Pierre de Fagot, referente de una importante empresa, acerca de lo que ha sido este ciclo productivo, la jornada, los temas que se están debatiendo en el sector productivo agrícola. Súper contentos con la convocatoria, mucha gente, una excelente disertante como Norma, está hablando un poco de nutrición, así que súper contento en esta segunda jornada que hemos tenido de a campo. ¿Cuál fueron o cómo nace la idea de realizar esta jornada y cuáles son los objetivos? La idea es de llevar una solución y también un poco de nuestra estrategia, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el manejo del cultivo de trigo, más focalizado en la zona donde el productor está obviamente habituado a hacer la producción. Entonces tenemos varios sets donde tenemos en los plots distintas variedades con sus competencias y distintos manejos en cuanto a nutrición y demás, densidades, etcétera. Y que lo estamos mostrando in situ para que el productor se pueda llevar a la mejor recomendación para el campo. Indudablemente la cantidad de materiales que se ven en este tipo de ensayos, ya sea comerciales, experimentales, hablan de la buena marcha que viene teniendo hace unos años esta parte, un buen plan de mejoramiento, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, tenemos una batería importante de mejoramiento en la parte de trigo, la parte de desarrollo está haciendo un trabajo sensacional, seleccionando las distintas variedades que mejor se adecuan a los ambientes, y tenemos 3 variedades nuevas en la parte de convencional y 5 variedades nuevas en la parte de lo que es HB4 con esa tecnología tolerante a la sequía. Si tuvieras que hacer un balance de cómo ha sido de lo comercial esta campaña, ¿qué podrías contarnos? Fue una campaña compleja. Primero porque hubo déficit hídrico, el cual lo hay en muchas zonas de Argentina todavía. Una campaña difícil porque también se prolongó la siembra, por ende se atrasó, ¿sí?, la fecha. Pero en términos generales para nosotros fue una campaña muy buena, con una muy buena venta de primera multiplicación y lo más importante, una muy buena venta del original que va a ser la producción para el año posterior. Así que estamos muy contentos, tenemos muchas bolsas de los lanzamientos en los multiplicadores y también la parte de HB4 que para nosotros va a ser un pie fundamental en el lanzamiento a nivel mundial de la nueva tecnología, ¿no?, en trigo. Así es, indudablemente para un cultivo como trigo, la tecnología HB4 es un antes y un después de la historia del mismo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que sí, no solo por la performance que tiene, sino creemos también que vamos a poder capturar un poco, es decir, agrandar un poco la torta, como se dice, ¿no? Una tecnología argentina que indudablemente está buscando un lugar en el mundo. ¿Y cómo está haciendo, cómo se está llevando a cabo adelante este posicionamiento? Mira, la verdad que estamos muy bien con próximos lanzamientos en distintos lugares. Un lugar importante para nosotros va a ser Brasil, estamos con mucho foco allá, con la parte de generación HB4, con el modelo de identidad preservada, y obviamente estamos constantemente, el equipo de Martín, desregulando en los distintos países para que podamos tener mayor penetración. ¿Y cómo se está dando la adaptación en nuestro país, en el país de origen? En el país de origen va a estar muy bien, tenemos los primeros rendimientos en la parte de NOA-NEA y fueron muy buenos, súper prometedores y arriba de la competencia, y en un año complejo, ¿no?, donde no está lloviendo nada, así que para nosotros el comienzo de esta cosecha de trigo está siendo muy buena. Todavía se siguen dando, desde el comienzo de la aparición de la tecnología, los dimes y diretes con la industria molinera. ¿Hasta cuándo crees que puede continuar esto? Y eso es un tema muy comercial, hoy nosotros estamos convencidos de que la parte regulatoria ya está todo desregulado, estamos en constante comunicación con con cada uno de ellos. Lo importante es que el productor va a tener más de 40 puntos de primarios de acopio a nivel Argentina para poder comercializar ese trigo, así que estamos, me parece que obviamente ocupándonos del tema, pero no nos preocupa de sobremanera porque tenemos buena cantidad de puntos de acopio para que el productor el año que viene pueda comercializar su producción.
Y durante esta jornada tuvimos la oportunidad de charlar con la ingeniera Norma Formento acerca de la sanidad en este cultivo. Bueno, lo importante de esta campaña es que el trigo ya está llegando a su fin en la mayoría de las regiones productoras de Entre Ríos, con distintos comportamientos según las regiones. Hay regiones como el norte de Entre Ríos donde ha llovido bastante, otros donde el agua ha sido insuficiente, y cuando decimos agua nos referimos a las horas de mojado foliar que van a facilitar la presencia de enfermedades como mancha amarilla y las distintas rollas. Así que está bueno en esta campaña es que en la mayoría de los lotes no se han hecho aplicaciones, o bien en muchos se ha hecho solo una, lo cual está bueno porque eso reduce los costos, y por otro lado es importante no apurar la generación de resistencia por parte de los microorganismos patógenos del trigo. Es una campaña que no ha tenido las horas de frío que requiere el trigo, por lo tanto el potencial del rendimiento no se va a parecer al de la campaña anterior. Sin embargo, se ven en el centro-oeste muy buenos trigos y de un potencial que puede estar superando los 3.800, 4.200 kilos. ¿Hubo alguna sorpresa en cuanto a la aparición de alguna enfermedad que se esperaba que no llegara o que llegara más tarde de lo habitual? Bueno, sorpresa no, porque ya en los trigos guachos estamos viendo la presencia de la roya del tallo. Sin embargo, es muy importante contarles que la mayoría de los trigos en la provincia de Entre Ríos han escapado a esta enfermedad y han llegado al estado de grano pastoso, pastoso medio, sin esta enfermedad. Sin embargo, algunos pocos lotes han tenido que ser intervenidos químicamente una vez que la enfermedad se ha detectado en las hojas. En algún momento de su disertación resaltó la importancia del control genético antes que el control químico. ¿Por qué se da esto? Sí, para las enfermedades de naturaleza biotrófica o que sus agentes causales dependen fundamentalmente del nitrógeno de las hojas, para estas enfermedades como las rollas existen genes mayores que se introducen a los cultivares. De esta manera, el control genético es lo que nosotros decimos que es la medida preferencial, y como medidas complementarias de primera y segunda opción es el control químico. Norma, ¿cuál fue el planteo que se dio en este ensayo en particular en cuanto a los sanitarios se refiere? Bueno, en estos ensayos, que hay varios, con muchos cultivares tradicionales y otros con el gen HB4, se hizo un correcto planteo sanitario. Se está mostrando aquí diversos cultivares con una parcela testigo, una aplicación en Z39 y otras parcelas con doble aplicación en Z31, 32 y en Z39. Y realmente, tanto con una como con dos aplicaciones, el control ha sido muy alto. Para rollas, el control es siempre superior al 80%. Llegamos al final de esta edición de Campo en Acción y, como siempre, algunos anticipos para nuestras próximas ediciones. Estuvimos recorriendo un lote de carinata y conociendo cómo ha sido el año para este cultivo en esta campaña agrícola, con una situación de estrés climático al inicio y en el tramo final con algo de mejora en cuanto a la humedad en el suelo. Y también vamos a compartir una entrevista muy interesante que realizamos con un profesional del INIA de la República Oriental del Uruguay, que estuvo participando de la jornada del INTA y nos compartió la experiencia de desarrollo productivo en este país hermano. Como siempre, les agradezco que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.